Freddie Mercury no fue solo uno de los mejores vocalistas de la historia, fue una mente singular capaz de transformar dolor en arte, fragilidad en fuerza y diversidad en inspiración mundial. Su carisma inmenso, su voz incomparable y su estilo único en el escenario lo convirtieron en leyenda. Pero detrás del micrófono y las extravagantes vestimentas había un hombre complejo, marcado por traumas culturales, dudas personales y una búsqueda constante de libertad. En este video, vamos a sumergirnos en el perfil psicológico de Freddie Mercury, analizar sus frases, actitudes y anécdotas personales, y entender cuáles fueron las características mentales y emocionales que lo hicieron tan especial. Usaremos conceptos modernos de psicología como inteligencia emocional, resiliencia, mentalidad de crecimiento, arquetipos junguianos, mecanismos de defensa, complejo de superioridad/inferioridad y psicodinámica de la motivación, para revelar que Mercury fue mucho más que un cantante genial, fue un ejemplo humano de persistencia, creatividad y autoconocimiento. Al final, descubrirás cómo esas mismas cualidades también pueden estar dentro de ti. Y prepárate, este no es solo un video sobre música, es un viaje por las sombras y luces de la mente humana. ¿Vamos juntos? Infancia y formación inicial, la semilla de la individualidad. Freddie Mercury nació como Farrokh Bulsara en 1946, en la isla de Zanzíbar, hijo de padres persas seguidores del zoroastrismo. Desde niño recibió una educación disciplinada, pero con fuerte influencia cultural y artística. Asistió a escuelas británicas desde joven, donde aprendió inglés y desarrolló gusto por el piano y el canto. Su madre, Her Bulsara, era extremadamente protectora y decía que él tenía algo especial. Esto plantó en él una semilla poderosa, la creencia en su propia singularidad. En términos psicológicos, esto es lo que llamamos autoconfianza temprana, un factor importante para enfrentar los desafíos de la vida. Cuando su familia huyó de Zanzíbar durante una revolución política, se mudó a Londres a los 17 años sin grandes recursos ni garantías. Allí estudió diseño gráfico, pero pronto se dio cuenta de que su verdadero camino estaba en la música. No tenía formación clásica formal, pero poseía una capacidad insólita para escuchar y reproducir sonidos, lo que hoy sería clasificado como hipersensibilidad auditiva, un rasgo común en personas altamente sensibles y talentosas. Esta habilidad lo llevó a crear armonías vocales complejas, algo que pocos artistas logran solos. Sin embargo, también lidiaba con sentimientos de desarraigo cultural e identidad híbrida. Era extranjero en tierra ajena, diferente en muchos aspectos y, sobre todo, homosexual en un mundo que aún lo rechazaba abiertamente. Aún así, nunca ocultó quién era, al contrario, transformó eso en combustible creativo. Este es un caso clásico de sublimación emocional, técnica donde sentimientos difíciles se convierten en creación productiva. Sus primeras bandas eran desconocidas, y trabajó en empleos temporales mientras perseguía sus sueños musicales. Esto nos muestra una mentalidad de crecimiento impresionante, veía los fracasos no como señales de final, sino como parte del proceso de evolución. Su historia nos enseña que ser diferente no es problema, es potencial, y que la verdadera genialidad comienza con el coraje de ser auténtico, incluso cuando el mundo parece exigirte cambiar. Rasgos de personalidad, curiosidad, autenticidad y sensibilidad única. Al mirar a Freddie Mercury, vemos a alguien profundamente influenciado por el arquetipo del creador, según Carl Jung, aquel que usa la expresión artística como forma de conexión con el universo y consigo mismo. Era curioso, intuitivo y extremadamente abierto a nuevas experiencias, lo que forma parte del rasgo de personalidad conocido como apertura a la experiencia, uno de los pilares del modelo Big Five. Mientras otros seguían patrones establecidos, Mercury reinventaba géneros. Mezclaba rock, ópera, soul e incluso reggae, creando algo nuevo en cada álbum. Esto evidencia una mentalidad de crecimiento típica de quien cree que los límites están hechos para romperse. Su voz, única y llena de matices, era el reflejo de su mente, llena de sorpresas, llena de alma. Una frase famosa suya resume bien ese espíritu: hago lo que quiero hacer, y ese es todo el secreto. Esto revela un motor interno de motivación increíblemente saludable, alguien que no depende de la aprobación ajena, sino de su propia convicción. Sin embargo, Mercury también presentaba cierta ansiedad social.
Tenía miedo de perder el control en el escenario y a veces necesitaba largos periodos de aislamiento después de giras. Esto puede interpretarse como mecanismo de defensa saludable, mantener equilibrio entre exposición pública y necesidad de recuperación emocional. También podemos percibir allí cierto complejo de inferioridad consciente, que lo impulsaba a demostrar al mundo que valía más de lo que parecía. Su personalidad mezclaba pasión técnica con simplicidad humana, lo que lo hizo admirado tanto por músicos como por fans comunes. Podía hablar con técnicos y celebridades con la misma naturalidad. Esto revela una alta inteligencia emocional, especialmente en cuanto a empatía y autorregulación emocional. Su caso nos enseña que ser diferente es un don, pero ser auténtico es un camino. Y este camino requiere coraje para seguir adelante aunque nadie parezca entender lo que ves. Motivaciones inconscientes, buscar libertad como metáfora interna. ¿Qué realmente impulsaba a Freddie Mercury? No era dinero ni fama. Era algo más profundo, la búsqueda de libertad y expresión total. Él decía, si no puedo ser libre en el escenario, entonces ¿dónde puedo serlo? Esta frase encapsula una motivación intrínseca rara, aquella que surge del deseo genuino de expresarse, independientemente de recompensas externas. Según la teoría de la autodeterminación de Deci y Ryan, Mercury representaba el ideal de autonomía y competencia, pero quizás careció de pertenencia, algo que explica su intensa y turbulenta vida amorosa. Sus letras, como en Bohemian Rhapsody, reflejan esta búsqueda, es solo una vida pasajera, pero es todo, algo que indica una creencia interna de efemeridad y propósito simultáneo. En términos prácticos, esta visión trascendental lo ayudó a mantener el enfoque incluso ante críticas y presión mediática. Cuando la prensa lo etiquetó como excéntrico o excesivo, respondió con shows épicos y canciones inolvidables. Eso es lo que llamamos resiliencia emocional. A pesar de los juicios y prejuicios, siguió ajustando su arte, probando hipótesis y reinventando soluciones. Su respuesta a las críticas era casi siempre la misma, silencio y trabajo. Y esto, lejos de ser pasividad, es un ejemplo maduro de autorregulación emocional. Sabía que su verdad estaba en sus canciones, no en las opiniones ajenas. Además, Mercury mantenía una relación íntima con la imaginación y visualización mental, herramientas usadas por muchos genios para resolver problemas complejos. Solía componer en silencio, escuchando voces internas y visualizando arreglos antes de tocarlos. Investigaciones indican que esta práctica activa áreas cerebrales ligadas a la ejecución real, lo que ayuda a anticipar resultados y reducir el miedo a lo desconocido. Su historia nos enseña que la verdadera arte viene del corazón, y que equivocarse forma parte del proceso de innovación. Pero también nos advierte de la importancia de compartir nuestros sueños con personas de confianza, ya que a veces el exceso de individualismo puede generar soledad. Mercury vivió esto intensamente. Y su trayectoria nos invita a pensar, ¿cuál es nuestra motivación más profunda? ¿Qué nos mueve más allá de metas y aplausos? Patrones conductuales, persistencia, rigidez y disciplina consciente. Mercury tenía una rutina meticulosa. Se levantaba temprano, grababa infinitas versiones de sus canciones y revisaba cada detalle antes de liberar algo al público. Decía, no soy perfecto, pero intentaré hasta el límite para acercarme lo más posible. Esto revela un patrón conductual poco común. Él entrenaba la perfección tanto como entrenaba la emoción. Podríamos decir que practicaba lo que hoy llamamos disciplina consciente, una forma de organizar tiempo y energía con propósito claro, pero sin perder liviandad. En entrevistas, confesaba, me siento más vivo cuando canto. Es como si mi cuerpo entero respirara sentido. Esto ilustra bien su motor interno de motivación, que iba más allá de la validación externa. Estaba conectado con la psicodinámica de la expresión, algo que lo mantuvo firme aún tras derrotas emocionales y físicas. Sin embargo, Mercury también mostraba cierta rigidez mental. Solía querer tener el control absoluto sobre las grabaciones, lo que generó conflictos con colegas. Esto puede leerse como mecanismo de defensa saludable, pero también como miedo a perder el control creativo. Su complejo de superioridad, aunque presente,
estaba equilibrado con momentos raros y preciosos de humildad. En una carta personal, escribió: "A veces pienso que nací equivocado, que no encajo en ningún lugar. Pero luego recuerdo que soy yo quien define dónde quiero estar". Esto muestra que, detrás de la genialidad, existía fragilidad emocional, algo común en personas altamente sensibles y creativas. Aún así, no se dejaba consumir por la duda. Seguía cantando, escribiendo y encantando multitudes. Eso es lo que llamamos resiliencia emocional, y es una habilidad que todos podemos desarrollar. Mercury no era solo un cantante, era un investigador de sí mismo, que veía el escenario como laboratorio. Vivía para descubrir límites, pero también para sentirse libre. Y esto nos enseña que el éxito no es solo resultado técnico, sino equilibrio emocional. Quienes asisten a conciertos antiguos de Mercury notan rápidamente esto: cantaba con pasión, pero sonreía con alma. Era alguien que veía el mundo con ojos de poeta y voz de trovador. Y eso es lo que lo hace fascinante no solo como artista, sino como figura humana. Inteligencia emocional y resiliencia, como Mercury manejaba críticas y errores. Mercury vivió en una época de intensos cambios culturales y sociales, especialmente en el mundo musical y de la sexualidad. Ser criticado públicamente, ridiculizado por la prensa y comparado con rivales requirió un tipo particular de fuerza, resiliencia emocional. Y la tenía, pero de una forma peculiar. Cuando Bohemian Rhapsody fue lanzada, la crítica dijo que era una locura sin sentido. Pero él sabía que era algo nuevo, algo que rompía barreras. Así que siguió adelante, sin rendirse ante la canción. Esto revela un mecanismo de defensa maduro: mantener convicciones bajo presión externa. Aunque también internalizaba derrotas. Tras relaciones complicadas y noticias de salud empeorando, entró en depresión y llegó a cancelar conciertos. Esto muestra que, aunque resiliente, necesitaba tiempo para recuperación emocional, algo normal y humano. En términos de inteligencia emocional, podemos decir que era excelente en autorregulación, pero menos presente en la gestión de expectativas ajenas. Entendía perfectamente su estado interno, dominaba su atención y controlaba impulsos, pero no siempre lograba negociar espacio en medio de rivalidades o exigencias. Un ejemplo: rechazó varios premios, diciendo que no necesito medallas. Necesito libertad para continuar mi misión. Esta frase refleja una mezcla de orgullo creativo y fragilidad emocional. Resistía la presión del mundo, pero pagaba un alto precio por ello. Su capacidad de sublimación era excepcional, convertía emociones difíciles en letras memorables. Pero al no cultivar redes emocionales de apoyo, cargaba solo el peso de su genialidad. Esto nos invita a reflexionar: ¿ser diferente es un don, pero estar solo es elección? ¿O será que, en algún nivel, Mercury necesitaba el aislamiento para sentirse seguro? Esta es una pregunta que toca en lo profundo de la psique humana. Arquetipos mentales: el artista, el rebelde y el transformador. Detrás de la figura de Freddie Mercury, había una combinación poderosa de arquetipos mentales, según la psicología analítica de Carl Jung. Llevaba en sí el arquetipo del artista, aquel que vive para crear y transformar sentimientos en expresión. También era un rebeldía, alguien que desafiaba normas y expectativas sociales con coraje y originalidad. Y, por fin, era un transformador, movido por valores superiores a cualquier reconocimiento material. Estos arquetipos no son solo descripciones poéticas, son estructuras mentales que moldeaban su forma de ver la vida. Mercury no veía la música como carrera, sino como misión. En una entrevista dijo: "Vivir es observar, imaginar y transformar". Esto es lo que hoy llamamos visión holística del mundo, un rasgo común en mentes creativas y visionarias. Su mentalidad de crecimiento era evidente en todo lo que hacía. No veía la realidad como fija, la veía como maleable, cambiante, llena de posibilidades. Esta visión, junto con su intuición e introspección, lo posicionó como un ejemplo de cómo pensar diferente no es defecto, es don, siempre que esté bien orientado. Además, Mercury tenía un fuerte sentido de misión personal, algo que los psicólogos llaman propósito trascendental. No estaba allí por premios o fortuna, estaba allí para servir a la humanidad con sus canciones. Esto lo diferencia de muchos artistas que buscaban notoriedad. Quería compartir sentimientos, no solo éxito.
Y esto lo convierte no solo en un modelo artístico, sino también en un ejemplo emocional y ético. Sin embargo, esa entrega absoluta al trabajo también tuvo costos emocionales. Tuvo varias relaciones turbulentas, amigos distantes y una vida que a veces parecía girar solo en torno al arte. Fue conocido por caminar solo en hoteles, reescribir canciones repetidamente y hablar consigo mismo durante grabaciones. Esto puede sonar solitario, pero también representa un desarrollo saludable de mecanismos de escape, algo necesario para quienes viven en tensión creativa constante. Mercury nos muestra que vivir con propósito es noble, pero vivir con conexión es humano. Y quizás, para alcanzar lo extraordinario, sea preciso aprender a volver a lo ordinario de vez en cuando. Lecciones para el crecimiento personal. ¿Qué podemos aprender de Mercury? Freddie Mercury nos enseña que el éxito no viene solo del talento, sino del Q emocional, la calidad emocional con la que enfrentamos la vida. Era curioso, persistente, intuitivo, sobre todo, auténtico. Nos inspira a buscar significado antes que reconocimiento, a valorar la duda más que la certeza y a ver el arte como aventura humana, no solo técnica. Su historia muestra que el talento puede manifestarse en ritmos distintos, que la rebeldía, cuando está guiada por propósito, es una virtud y que la perseverancia no es terquedad, sino pasión sostenida. Y, quizás lo más importante, ser diferente no es problema, es potencial. Mercury no encajaba en el sistema musical de su época, pero precisamente por eso pudo crear algo nuevo. Si hubiera seguido demasiadas reglas, tal vez jamás habría imaginado Bohemian Rhapsody o escrito Don't Stop Me Now. Claro, también tenía sombras. Tenía dificultad para manejar relaciones, aceptar retroalimentación y reconocer que, por más puro que sea el ideal, el mundo exige negociación y adaptación. Pero eso no lo disminuye, lo hace humano. No negaba sus debilidades, convivía con ellas y seguía adelante. Y eso es lo que llamamos madurez emocional, aunque imperfecta. Entonces, ¿cómo aplicar esto a tu vida? Primero, asumiendo que tu forma de ver el mundo es valiosa, incluso si nadie la entiende ahora. Segundo, recordando que el tiempo es tu aliado y que no necesitas todas las respuestas ya. Tercero, entrenando disciplina creativa, aquella que mantiene el enfoque sin perder ligereza. Y, por último, cultivando coraje para ser auténtico, incluso cuando eso te coloca al margen de lo convencional. Mercury nos muestra que la verdadera innovación comienza dentro de nosotros, y que el primer paso para cambiar el mundo es entender que impulsa nuestro corazón. Él vivió en busca de libertad, pero quizás el combustible real haya sido el deseo de comprender el universo y su propio lugar en él. Y eso, en el fondo, es lo que todos buscamos, sentido. Y si Mercury nos dejó algo, es la prueba de que la genialidad reside tanto en el cerebro como en el alma. Conclusao, reflexao final, ¿cuál Mercury vive dentro de vose? Freddie Mercury nos deixou uma herança maior que canco esse sous. Ele nos ensinou que a mente humana pode redesenar a realidade, se tiver coragem de pensar de forma diferente. Não foi perfeito, nem isento de conflitos. Mas, mesmo assim, nos inspira a buscar máis do que esperamos de nós mesmos. Então, eu te pergunto, ¿cuál Mercury vive dentro de vose? ¿O artista que cuestiona sistemas? ¿O rebelde que desafía normas? ¿O transformador que, às veces, se fecha para proteger sus ideas? Independentemente de cuál de esas fases resoe máis con vose, a uma mensagem clara, vose pode mudar o mundo comecando por mudar a forma como encara sua propia mente. Mercury nos lembra que noso maior laboratorio en noso pensamento é que a verdadeira revolucao comeca dentro de nós. Como ele mesmo dice, não vou parar agora, não quando estou me divertindo tanto. Tal vez o melhor que possamos facer seja viver con presença, curiosidade e coragem de seguir nosas propias verdades, mesmo que o mundo ainda não esteja pronto para entendelas. E aí, o que você pode aprender con Mercury? Assim como ele, você tem a capacidade de questionar, persistir, sentir e sonar, mesmo quando o mundo não entende. E tal vez, como ele, você carregue dentro de si não só o grande pensador, mas o grande ser humano. Obrigado por asistir. Deixe nos comentários, qual licao de Freddie Mercury mais tocou você?
Até a próxima.